Porque a mí no me cabía en la cabeza, oye, si el animal está defecando, si el animal está orinando en la tierra, eso se drena, se rastrilla y listo, y no, realmente no. Y se los digo porque sepan que a veces uno se cierra demasiado y uno dice, pero es que es gana de molestar a veces de las entidades, ¿no? O sea, muchas de las cosas tienen razón y por eso ellos están ahí, ¿ya? Entonces, se los digo por experiencia, o sea, no todo es color de rosa, no todo es que uno sí, o uno nace aprendido, no, hay cosas que toca a uno desaprender para volver a aprender, ¿ya? ¿Ya? Así que eso es lo que yo les digo en cuanto a recoger las excretas con los establecimientos, que es muy importante, aparte que la excreta es un abono, nitrógeno puro, que es la caprinasa. Realmente el nombre es la caprinasa, ya así como la gallina, la gallinaza, ya otro nombre. Cada animal, la excreta tiene su nombre. En el caso de las cabras es caprinasa, ya que hay nombres coloquiales y otras cosas, pero realmente se debe dirigir como decir gallinaza, ¿no? No vas a decir, a veces le dicen rila en otros países, rila de gallina, entonces no va a decir rilaza, ¿no? Porque la gente se pierde. Entonces, ya que estamos hablando de eso, que es la excreta, eso es caprinasa y es abono directo. Primero lo utilizas para tus plantaciones, para tus pastos, después de haber hecho compost con ellos mismos, ya sea directo o mezclado con otro tipo de compostaje. O también hay personas que incluso lo venden, ¿ya? Lo venden y es otra entrada más que se le saca a la cabra. O sea, aparte de tener leche, de tener carne, cuando toca sacrificar una cabra, de tener el cuero para curtirlo, de tener los huesos para la sopa. También entonces el estiércol te funciona muy bien para lo que es abono, y el orín, abono foliar, o sea, para lo que son las hojas y los tallos de todos los siembros que tengas ahí. Entonces es muy importante siempre recogerlos. Primero, para quitarle un foco de enfermedad a la cabra, y segundo, para tus plantaciones y por negocio. O sea, vuelvo y le digo, eficiencia, hay que buscarle todo. Las cabras nos brinda todo, entonces nosotros debemos y estamos en la obligación de aprovecharle todo. Sí, precisamente es en eso. Esa es una de las bondades de las cabras, precisamente, y sobre todo de la parte estabular la capinaza la recoges en un sitio, en un solo sitio. Y con eso puedes seguir abonando tus pastos, tus forrajes, todo aquello de manera orgánica, que es lo que uno busca en estos casos. O sea, pasando ahí a la parte hay una cosita que sí se quedaba ahí, es el tema de los bebederos. Los bebederos deben estar colocados entre 35 y 45 centímetros. Uno lo va poniendo porque hay animales un poco espigados, otros más chicos. Hay que tratar de jugar con eso para que todos tengan el agua disponible y agua fresca disponible. La verdad, hay veces que se usan tanques. Eso te lleva a tener que estar constantemente pendiente de los tanques, precisamente porque una cabra te puede beber 1 o 2 veces en el mismo tanque y ya después no la quiere, o bien te la tumban, porque ellas tienden a estar curioseando y la tumban. Puedes usar, hay unos bebederos con boya, hay otros bebederos pues se llaman los bebederos de puerco. Ellas se adaptan fácilmente a cualquiera de esas condiciones, así que con esto tienes opciones para mantenerle agua a disposición y agua fresca en ese sentido. En el tema de los forrajes, ya que estamos en ese espacio ya, pues los materiales, preferiblemente madera, donde se use hierro, ya terminan por el tema del orine, pues terminan pudriéndose, y hay veces esto te llevan a tener pues consecuencias mayores porque no te das cuenta, se rompió un hierro, una cosa así, te puede cortar una cabra, cortar una ubre, y con madera es un poquito menos complicado. Pero bueno, son cosas que cada uno la va adaptando a sus condiciones, por un lado económica, por otro de apariencia, porque de repente observa que con hierro es un poquito más simpático el proyecto. Perfecto. Lo único que cada uno lleva sus pros y sus contras. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener un poquito de cuidado y que cada uno pues lleva ventaja y lleva desventaja.
Entonces, en los forrajes, en este caso, se usa mucho que siempre, en el caso nuestro, o sea, yo sugiero cuando me consultan sobre qué forraje es bueno para las cabras es muy versátil. Ella le saca provecho lo mínimo, empezando por la hoja seca para empezar. Entonces, lo que debemos tener es en cuenta de que qué es lo que se nos facilita dentro de nuestro aprisco, dentro de nuestra finca, en qué área estamos y qué pastos o forrajes es lo que se da sin mayor inversión. Yo puedo sembrar un forraje que es lo máximo, pero si me la tengo que pasar fertilizando con abonos y demás, algún tipo de repente químico, físico, que los hay, eso va a encarecer mi costo de producción en ese caso. Entonces es mejor buscar los forrajes de acuerdo al área en que nos encontramos, porque los hay, porque la cabra es muy versátil. Entonces hay un sinnúmero de forrajes que son nativos y deberíamos aprovecharlo en ese sentido. Como todo, lo mágico, como siempre dicen, botón de oro, leucaena, moringa, mata ratón, que no es más que el balo para acá en Panamá, el arachipintoy, que es el maniforrajero, guásimo, y ya pasamos a pastos de corte Cuba 22, también se le da suazi, y otra serie de pastos que funcionan por ahí, nacedero también, que con forrajes altos en proteína. Pero igual, toda la proteína, todo eso va dependiendo de la calidad del suelo que se tiene. O sea, si tenemos un suelo malo, obviamente la proteína que te va a reflejar no es tan buena. Entonces hay que ir compensando todas esas situaciones para ver cuál pasto te da te refleja mejor la proteína dentro y los otros elementos dentro del contenido. Para el caso, habría que hacer pues un análisis de suelo, y por ahí mismo también, en la medida de posibilidades, y que se tenga el dinero, porque barato no es un examen bromatológico del pasto que se tenga. Pero lo principal es buscar cuáles son las plantas nativas que se den en tu terreno para sembrarlo de eso, o mantener si ya lo tienes, para evitar pues entonces mayores costos en cuanto al forraje que se utilizan en esto. Los pastos que les he mencionado, la mayoría está arriba del 15%, 20%, algunos que llegan hasta 35%, pero bueno, todo tiene que ver precisamente con lo que de cierta manera proporciona el suelo, la calidad de suelo que tengamos cada uno. El mío no es tan eficiente, así que de todas maneras tengo que buscar los pastos que son más eficientes, los forrajes que son más eficientes en ese globo de terreno, John. Sí, así es, Giovanni, totalmente de acuerdo contigo. Pues nosotros acá digamos, cuando nosotros adquirimos la finca, teníamos un par de hectáreas, pero de brisanta, de la berenjena brisanta, la marandú, y eso fue lo que nosotros seguimos. O sea, yo no me voy a poner a inventar la rueda, como dice aquí nuestro amigo Giovanni. Si eso es lo que nace aquí, eso es lo que hay que seguir. Sí se hicieron experimentos, pruebas, a ver cuál otro tipo de pasto pudiese también brindarnos la misma cantidad por metro cuadrado, porque ya aquí entonces estila de que tú tienes que ser eficiente también en la siembra de tus pastos, en la siembra de tu comida y lo que es la proteína de las cabras, ¿ya? Y a lo que me refiero es, por ejemplo, si yo tengo yo tengo establecida la marandú, la brisanta, y sembré Cuba 22 y sembré la estrella africana o estrellita que se le llama. Yo tengo que mirar cuál es mi rendimiento por metro cuadrado, porque hay gente que, por ejemplo, siembra arbustivas como, no sé, morera, el guásimo que yo estaba preguntando, compañero, pero ¿cuánto te puede rendir eso? Esos son alternativas adicionales, ¿ya? Alternativas adicionales, ¿para qué? Para que puedas darles variedad a las cabras, porque las cabras realmente, como dijo Giovanni, ellas no te van a comer de un solo pasto si las tienes sueltas o al pastoreo. Ellas te van a brincar aquí, te remonen aquí, te remonen acá, remonen el botón de oro, remonen el balo, el guásimo, lo que puedan, el nacedero, el rami, lo que tengas en finca, te lo van a ir remoneando. Por eso también es muy importante la extensión en la cual ustedes vayan a pastorear, ¿ya? En ese sentido.
Y si no, o vayan a dejar que ellas ramoneen. O si no, entonces cuando son pastos de corte también hay que darle variedad. E incluso nosotros acá utilizamos algo de energía que es la melaza. Nosotros le colocamos la melaza disuelta en agua un poquito, porque a veces hay cabras, no estoy diciendo todas, hay cabras de cabra que no se comen todo. Y de pronto a una le gusta la brisanta, a otra le gusta el botón de oro, ¿ya? O otras quieren nada más solamente alimento. Entonces uno las va acostumbrando, en el caso de Finca Caprinamá, con algo de melaza, pero con agua. No se le puede dar muy fuerte, muy pura, porque les da diarrea, ¿ya? Entonces todo ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta para saber cómo establecer mi banco de proteína. Ese banco de proteína es, digamos, la vida de mis cabras, porque si están mal nutridas, ojo, una cosa es alimentar y otra cosa es nutrir. Yo tengo que nutrir para poder lograr la eficiencia en mi aprisco y llegar a un feliz término, que es que producción de leche. Producción de leche a un bajo costo o al costo más mínimo que yo pueda encontrar. En este caso, por ejemplo, el litro de leche para nosotros nos está saliendo en 1,16. Podemos bajarlo más, pero ese es el precio de costo mío, ya con todo lo que estamos brindando. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo que ir mirando, sin dejar de nutrir, cómo puedo abaratar costos. ¿Por qué? Porque de todas maneras todo lo demás es un engranaje. Ya, esto, y vuelvo y repito, es un negocio. Y los negocios como tal tenemos que mirar los números casi que a diario, semanal. Mirar números de qué, números de ventas, números de compra, de gasto, de ingreso, de egreso, de cabras, nacimiento, cuántas hembras, cuántas me sirven, los machitos, si los vendí, no los vendí, cuánto tiempo tengo yo un cabrito, ya, pero bueno, no me quiero salir del tema. Entonces, todo eso a lo que me refiero es que esta vaina es extensa, Giovanni. Esto es extenso y realmente... Entonces, ¿qué pasa? Entonces, todo eso tiene que ser así, o sea, tiene que ser bien llevado, casi que milimétricamente llevado. Antes de hacer un siembro, si no lo tiene establecido, usted coja y cuadricule su finca. Si tiene una finca de 5 o 10 hectáreas, no se ponga a sembrar a 5 o 10 hectáreas, agarre una hectárea. Si usted es capaz de manejar una hectárea, se va a la segunda hectárea y se va a la tercera, poco a poco, porque si usted no maneja una hectárea, no maneja 5 ni 10, o de esa una, divídela en media hectárea. Y ahí va sembrando y si puede pagar un estudio de suelo, mucho mejor, para saber cuáles son los requerimientos del suelo que va a necesitar para poder sembrar X o Y pasto de corte o forraje o arbustivas o leguminosa incluso, ¿ya? Sí, en efecto, precisamente ese es el punto. Y cuando me referí al inicio, en el tema de que debemos convertirnos en cabra, es por algo que tú dijiste, John, precisamente, que fue que las cabras no se quedan comiendo un solo pasto. Puede ser el pasto más sabroso que se pueda hacer, o que nos hayan dicho que es el más bueno para las cabras, y de hecho hasta bromatológicamente es así, por la proteína y todo lo demás. La cabra no se queda ahí, usted la puede soltar y ella te comerá un poquito y se va al siguiente, se va al siguiente, se va al siguiente, por el sentido de que la cabra se dosifica. Ella tiene la facilidad de dosificarse en el punto de que sabe cuál es el pasto que necesita en su organismo. Igual sabe muchas veces que hay pastos que tienen algún tipo de contraindicación, o que podemos decirlo acá de manera coloquial, son venenosas. Ellas no se la van a comer si están en soltura. Si están estabuladas, le garantizo que se le va a morir, porque ella ya entonces comen lo que usted le da. Entonces, bajo esas situaciones debemos tener mucho cuidado en poder variarle la alimentación para tratar de cumplir todos esos requerimientos de alimentación en base a forraje, en base a pastura, porque de alguna manera también utilizan los pastos por la dotación de fibra que le dan este tipo de alimentación. Así que debemos hacerlo pues de cierta forma bien dosificada. Cuando me refiero a bien dosificada, no es que vamos a medirlo todo el tiempo, pero ya uno con la experiencia va sabiendo qué es lo que se le puede dar. Ahí vemos nacedero, vemos morera, vemos botón de oro, vimos también acá este es nacedero, leucaena, morera, ramio. O sea, son
pastos que son muy buenos. El papo, bueno, el papo es como un derivado de la morera también, son bastante parecidos. En este caso son plantas dulces. El botón de oro es una planta amarga. Si se la dan 100%, la leche se le va a poner amarga. Esas son parte de las situaciones que se pueden, digamos, contraindicaciones que pueden ocasionar darle demasiado de un solo pasto. En el caso de la moringa, que es un pasto alto en proteína, tiene un efecto abortivo si solamente le da moringa, al igual que el leucaena. El balo le va a proporcionar un tema como de nerviosismo, empiezan con temblores, y esa es la situación que tenemos que ir de cierta manera cuidando para especificar para mezclar pues la cantidad de proteínas. Por ahí vamos a ir entrando tratando de ir resolviendo algunas preguntas que vemos por aquí. Si tienen alguna pregunta también es el momento de que nos las hagan en esta situación para ver. Estamos hablando, por lo menos dice cómo se dosifica el botón de oro. Yo como experiencia se lo puedo decir. Cuando yo entré en esto, todo el mundo hablaba del botón de oro. El botón de oro era lo máximo y de hecho lo es, pero nunca se nos decía qué cantidad de botón de oro debíamos utilizar. Entonces yo le daba botón de oro, que eso se me daba muy bien en la finca. Entonces eso llegó a crear un problema. Puse a consultar, hice con un experto en Costa Rica algunos ensayos, botón de oro seco, hidratado, deshidratado, antes de la floración, después de la floración, una serie de cosas. Al final terminó siendo amargo todo el tiempo. Entonces, para esos efectos, seguí investigando, y cada proteína se le debe dar no mayor del 20% de su ingesta. 25 a lo sumo, pero preferiblemente 20%, para mantener bajo las posibles contraindicaciones que pueden ver en este caso. Así que tú le puedes hacer ensalada. Si vas a picar, trata de un porcentaje, sacarle un 25%, un 20%, y ahí lo vas mezclando. Si no, le pones diferentes forrajes de diferentes plantas que tenga, para entonces que ellas mismas se vayan dosificando en ese sentido. Y si ellas dejan de comer, entonces, bueno, tendrás que retirárselo, y así vamos aprendiendo poco a poco cómo mantener pues la dosificación en este caso de los animales. Pero generalmente las proteínas están basadas entre de 15 a 25%, preferiblemente 20% de proteína, para evitar pues las contraindicaciones que estas pueden tener en los animales. John. Exactamente, sí. Y yo siempre recomiendo, a veces nosotros somos un poquito de pronto parcos o temerosos en invertir, pero si se va a meter en el negocio de las cabras o ya está en el negocio de las cabras, téngalas bien, porque si no, no vale de nada seminarios, talleres, educación caprina, si de pronto no sacamos para un bromatológico, no sacamos para un estudio de suelo, porque estamos navegando a oscuras. Ya estamos entonces dándole a la cabra lo que yo creo. Pero es que en este libro dice que el botón de oro maneja entre un 26 y 28%, pero entonces pasa lo que le pasó a Giovanni, le amargó la leche. Pero es que resulta que también me dijeron que, como es que Giovanni ahora me dijo que hay pasto de corte que tiene el 18, el 20%, ya yo no le voy a hacer más nada. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están los requerimientos del suelo? ¿Cómo sabe usted de que ese suelo? Recuerden que cuando uno siembra en la tierra, ¿ok? La tierra te brinda los nutrientes necesarios si ella los tiene, si no, ella te va a brindar lo poco o mucho que tenga. Si ese suelo no se prepara, si ese suelo siembra tras siembra no se va adecuando, no se va fertilizando, no se le va mitigando, porque la planta, la raíz, va absorbiendo nutrientes y con los años los va perdiendo. Entonces hay que incorporárselo de manera natural, obviamente, en el caso de nosotros acá de Caprinamá. Si no se le incorporan, ella lo pierde. Entonces, obviamente, la literatura puede decir que un pasto de corte puede estar por arriba del 15%, pero si tu suelo es pobre, no te va a llegar ni al 9%, y lo que va a estar haciendo la cabra es masticándose un chicle. Eso es lo que va a estar haciendo la cabra, ¿ya? Entonces, también yo sí le digo a la gente, mira, invierte en un bromatológico. Invierte en una calicata, en
en un estudio de suelo, ¿ok? ¿Por qué? Porque son tus cabras, es tu negocio. A veces entonces nos vamos de bruce, pero es que la cabra esta que me vendieron, allá producía 3 litros y acá nada más me está dando 1. Esa cabra me dijeron que era de alta genética, ojo con lo de alta genética, ¿no? Esta cabra me dijeron que era de la mejor raza, que era no sé qué, entonces, ¿por qué ahora lo único que da nada más es estiércol? O sea, da más estiércol que leche, se vende estiércol, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que cuidar la nutrición de nuestros animales desde la parte más básica, que los pastos de corte, las arbustivas, las leguminosas, y eso ¿dónde está? En la tierra. Y la tierra nos brinda nutrientes, pero si no, nosotros tenemos que aportárselos buscando la manera más eficiente y más efectiva y de una manera natural y orgánica. En el caso de nosotros de Finca Caprinamá, aquí Elmer está preguntando en qué porcentaje se mezcla y cómo se dosifica el botón de oro. Creo que Giovanni ya respondió eso. Bueno, las cabras comen algún tipo de fruta o solo pasto. Ellas pueden comer fruta. Tenemos casualmente que hay un compañero que él decía que él les daba sandía y las cabras al ratico otra vez quedaban llorando y chillando, por ejemplo. Y aquí está, creo que nos está viendo. Y decía, brother, pero es que la sandía, ¿qué nutriente tiene? Si eso es pura agua, realmente. O sea, tú las alimentas, pero no las nutres. Entonces tenemos que tener en cuenta qué tipo de fruta se le va a dar y también por qué. ¿Ya? Porque la merma de alguien, porque me es más fácil, pero realmente la cabra, nosotros tenemos que, tomo tu palabra Giovanni, ser como cabra. La cabra en su estado natural, ella va a buscar arbustivas. ¿Para qué? Para el ramoneo. Si no hay arbustivas para el ramoneo, ¿qué va a buscar? Leguminosas y pasto. Si se aparece una fruta y le apetece, se comerá un poquito, pero hasta ahí. Pero no seamos de que, ¿qué comen las cabras? No, la cabra come esto y es bueno. Entonces nos empecinamos, y disculpen que sea un poquito tan directo, pero nos empecinamos a darle naranja. Porque es que la cabra, ¿cómo come naranja? Come mucha naranja. Y claro, si la tienes encerrada, la tienes amarrada bajo un palo de naranja, va a comer naranja. No te va a comer más nada. ¿Ya? Entonces debemos ser un poco más selectivos y cuidadosos con nuestro negocio, que es el negocio caprino. Y realmente tenemos que tener en cuenta que tenemos un ser vivo llamado cabra, a la cual nosotros le estamos coartando su libertad, ¿ya? Estabulándola o semi-estabulándola. Entonces debemos ser responsables con la nutrición. En este caso, los pastos de corte, la leguminosa y todo lo que le vayamos a brindar. Si come fruta, sí, pero hay que ver qué tipo de fruta. El plátano, que le da cáscara de plátano verde picado y eso es belleza para eso, incluso sirve hasta para aguantar una diarrea, de paso se los digo, pero no es que todos los días le voy a dar, ¿ya? Es bastante fuente de hierro, fuente de potasio, pero no, o sea, por ejemplo, mis cabras no comen maíz, bueno, aparte porque no me crece mucho el maíz por acá porque llueve mucho, pero en el sentido de que hay personas que le funciona el silo de maíz, muy bien, yo no doy silo de maíz, ya, es más, yo no ensilo, ya, yo no ensilo, sino que me mantengo con lo que yo tengo en finca, y hasta ahora pues tenemos un buen promedio, gracias a Dios, de ordeño versus cabra por promedio por día. Giovanni. Sí. Ahí también aplico su pregunta, el tiempo de corte de pasto, cuánto se puede almacenar. El tema del corte más bien es por la humedad. Si se corta pasto para entregarlo posterior, entonces hay que buscar una forma que el pasto no esté amontonado para que se airee, porque si lo deja amontonado empieza como quien dice, a correr fiebre y entonces empieza a degradar pues la proteína o los nutrientes que tenga. Si la tiene elevado, buscando que tenga aireación, ahí le puede durar mucho tiempo. Es lo mismo que la paca, por eso que la paca realmente la encuentra más en verano, que ya está ha bajado un poco y la cortan y la dejan un poco, no la cortan y la empacan de una vez, la amarran y demora un tiempito para tratar que se tenga, ¿no? Igual el maíz molido, como dice acá Capridovi, la mazorca seca, todo eso se lo come sí, pero hay que tener cuidado con los granos en este caso, por el tema de la acidosis y el timpanismo que a veces ocasionan. Si se lo dejan a discreción, probablemente ella se va a dosificar. Por ahí hubo una pregunta de que debemos subir estos videos a YouTube. De cierto, sí tenemos un canal que se
se llama igual como estamos, Capricultura 360. Ahí ya subimos en dos, por el tamaño pues del mismo video, en dos partes. Igual haremos con este para que todo aquel que tenga a bien acercarse al canal, bueno, ahí si se quieren suscribir, pues se suscriben para ir viendo que nosotros vamos a ir subiendo todas estas charlas que tenemos en la noche y, con nosotros o con los compañeros que pudiésemos invitar o algún idóneo para lograr que se haga esto. Ya llegamos prácticamente a 1 hora, ya que esto nos lo cierran un poco, así que esto vamos a ir leyendo lo que hay por ahí para entonces hacer pues una próxima entrega. Esto va a estar, lo vamos a elevar a YouTube, a nuestro canal, para que todo el que tenga la intención o quiere refrescar lo que hemos tocado acá, igual hacernos las preguntas, se puede hacer a través de Finca Caprinamá o Finca Buenaventura o bien Capricultura 360, que la tenemos también como cuenta de Instagram, para que todo aquel que tenga dudas, nosotros procurar aclarárselas de nuestra experiencia. No somos idóneos, solo vertimos la experiencia que hemos traído en este andar caprino. John. Bueno, sí, la verdad es que muchas gracias por venir acá, y siempre aquí, pues normalmente digo, pues continuamos siempre paso a paso con nuestro andar caprino. Aquí está John Ocampo y Jesús Ocampo, pues mi hijo que siempre me acompaña. Bueno, ahora mismo no me acompaña, debe estar por allá descansando. Bueno, nos metimos ahora también a apicultura, que eso es otro tema. Entonces, sí, la verdad, pues nos preguntan cómo se llama el canal, Capricultura 360. Capricultura 360. Aquí, ahondando un poquitico más antes de irnos, Giovanni, me dice cuánto tiempo nos queda, por favor, en minutos. Lo que dice Capridobi está muy bien, así que todo es, pero eso sí, siempre varíen siempre, y estamos siempre a la orden aquí en Finca Caprinamá, desde Bonga Centro de Capira, Finca Buenaventura en Calores de Veragua, estamos siempre a la orden de nuestras redes sociales, @Finca Buenaventura, @Finca Caprinamá y nuestro canal de YouTube, y estamos siempre a la orden y continuamos siempre este paso a paso de nuestro andar caprino, y no lo sabemos todo, pero por lo menos tenemos más de 2 semanas en esto, así que estamos siempre a la orden con el paso a paso de nuestro andar caprino, y ya saben, vivencias del campo en Capricultura 360. Hasta pronto.